Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos el nombre de nuestro Dios que nos da la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio. Queremos aprovechar la ocasión para decirte que Dios es bueno, que tu vida es muy importante para Él, que Él es fiel, que Él te edifica, que Él vela por tus necesidades y creemos en su providencia y en su propósito. Por eso te bendecimos y creemos que la gloria de Dios te va a visitar en este día y que a través de la palabra Dios va a sembrar una semilla de esperanza, de fe y de edificación en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. Leemos desde el verso 11 hasta el 15 y dice así la palabra del Señor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Le ha parecido bien al Espíritu Santo continuar con este mensaje acerca de la madurez del fruto. Sabemos que todo lo que es de Dios tiene dos características, como dice ahí, perseverancia y fruto. Y me gusta que aquí al final la semilla que cayó en el buen corazón, corazón bueno y recto, dio fruto con perseverancia, porque todo lo de Dios se distingue por esas dos cosas, fruto y perseverancia. El diablo es perseverante, pero no tiene fruto. Lo de Dios tiene las dos cosas, fruto y perseverancia. Cuando se habla de fruto, está hablando de carácter de Dios. Está hablando de naturaleza de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Todo lo de Dios nos conduce a un final feliz. Nos conduce a un propósito realizado. Por eso el fruto está muy relacionado con la madurez. Porque la madurez es estar completos, estar perfeccionados, habiendo llegado a la última etapa del proceso. Estamos estudiando la parábola del sembrador y podemos mirar que el fin, el objetivo de la semilla no es germinar y crecer y producir hojas y flores, sino producir ¿qué? Fruto. Toda semilla está destinada
a dar fruto. Y Jesús dijo que todo árbol se conoce por el fruto. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Por el fruto se conoce el árbol. Jesús ilustró el proceso de una semilla. Lo comparó con el proceso de una vida espiritual. La semilla, como dice aquí, es la palabra de Dios. La tierra o el terreno es el corazón del hombre. El sembrador es el mensajero de Dios que deja caer la semilla o siembra la semilla. Y en la parábola del sembrador vemos muchas cosas. A pesar de que se ha predicado tanto sobre esta parábola, yo siempre que voy veo algo nuevo o alguna revelación. Y Dios quiere enseñarnos algunas cosas hoy. Quiere añadir algo más a lo que hemos estudiado. Y quiero que ustedes vengan conmigo. Pónganle algo a la Biblia acá, porque vamos a venir al final a Lucas capítulo 8. Pero ahora yo quiero que ustedes vengan a Mateo capítulo 13. Y vamos a ver algunas cositas acá. Mateo capítulo 13. Dice versículo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. O 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos acá? Amén. Pues escuchen. Amén. El Señor me hizo mirar acá y comparar los tres primeros terrenos. Naturalmente, el cuarto terreno tiene una distinción. Yo he dicho muchas veces en mis enseñanzas una observación de que no hay debilidad en la semilla, que es la palabra de Dios. Donde quiera que cayó, germinó, sin excepción. Aquí habla de 4 terrenos y en los 4 germinó la semilla. Eso indica que la palabra de Dios es poderosa. Que así como en una semilla hay una programación de vida y de poder. Dios dio mandamiento a la semilla. Cuando habló en el principio, dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da su fruto. Y bendijo Dios, y habló Dios, y dio la palabra. Y por la palabra de Dios vino a la tierra toda la botánica, toda la vegetación. Y Dios creó cada semilla de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Y así como sopló sobre el hombre y dio vida al hombre y puso el aliento suyo en el hombre para dar vida al ser humano, así Dios también habló, dio la palabra. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Él habló y todo vino a la existencia. Y cuando el Señor habló y creó todas las cosas y creó la vegetación, el Señor a cada semilla le dio poder germinador, poder de vida, y hay vida en la semilla. Así hay vida en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es perfecta. No hay debilidad en la palabra de Dios. Ella es vida. La palabra de Dios creó el universo. De la nada, todo vino a la existencia por la palabra de su poder. Esa misma palabra, según Hebreos capítulo 1, esa palabra sustenta todas las cosas. La misma palabra. Esa misma palabra fue la que se hizo carne en el verbo, que es Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra de Dios, porque por él todas las cosas fueron hechas.
Él es el principio de la creación de Dios. No porque fue el primero que fue creado, como dicen algunos, sino porque fue el principio, el que le dio origen a todas las cosas, porque el Padre creó en Él y por Él. Y nada de lo que existe fue hecho sin Jesús, porque Él es el verbo, Él es la acción de Dios en la creación. Él es la palabra. Así que yo bendigo a Dios por el poder de vida que hay en cada semilla. Y dice Isaías que así como la tierra, así como la lluvia cae del cielo y riega la tierra y la hace producir, así es mi palabra que yo envío, hace aquello para lo cual yo la envié. Amén. Así que si Dios mandó el manzano para producir la manzana, pues y el Señor dio un mandamiento a ese árbol. Puedo decir también de la pera, puedo decir también del aguacate, del mango. En cada país cambia de nombre, pero Dios le dio una palabra a cada semilla en lo natural, para que esa semilla produzca, para que se desarrolle y llegue a ser una bendición. Porque el fruto nos habla de propósito y nos habla también de bendición, porque todo lo que Dios hace es útil. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga propósito. Dios todo lo hace con propósito. Y como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Y como Dios es misericordioso, todo lo de Dios tarde o temprano termina en misericordia. Y eso hay que entenderlo. Y la palabra de Dios es el instrumento para Dios hacer las cosas. Por la palabra creó, por la palabra sustenta, por la palabra redime. Y esa misma palabra por el Espíritu Santo fue la que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por el Evangelio. La palabra de Dios fue la que nos trajo la vida nueva por el Espíritu Santo. Somos el producto de la palabra. La regeneración vino por la palabra de Dios. Y no solamente la regeneración, dice que por la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así que no solamente la semilla tiene poder para brotar o nacer, tiene poder para seguir todo el proceso del crecimiento hasta llegar al fruto, a la madurez del fruto, para que haya alimento para los hombres, para cumplir ese propósito santo de Dios. Ahora, Jesús comparó la semilla con la palabra de Dios. Y una tremenda ilustración, humanamente perfecta, para ilustrar lo que es la palabra de Dios. En el primer mensaje titulado Así es el reino de Dios, hablamos de que la semilla se siembra y no se ve. El que la siembra la entierra y no la ve. Y se va a trabajar y duerme y se levanta. Y la palabra crece independientemente de lo que él haga. La palabra no depende de lo que él haga. Lo que él hace es dejarla caer, sembrarla nada más, abrir el surco y meterla debajo de la tierra y se va. Y mientras él hace sus deberes y sigue viviendo, la palabra sigue en un proceso de crecimiento, independientemente, ajena a lo que el hombre pueda hacer. Así es la palabra de Dios. Y Dios nos dio ese mensaje para que creamos que todo lo que Él sembró en el corazón, tarde o temprano va a germinar o va a crecer. Ninguna palabra de Dios cae en el suelo. Ninguna palabra de Dios es inútil. Y Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Él vela para que cada palabra que habló. Por eso dice la Biblia que vivimos de cada palabra que salió de la boca de Dios. Vivir es depender, colgar, pender de cada palabra. Si Dios habló una palabra acerca de ti y la sembró en tu corazón, y Dios te da los elementos de la fe y las demás cosas para que esa palabra crezca, tarde o temprano esa palabra va a germinar en tu corazón, tarde o temprano va a brotar. Y si tú colaboras con Dios con un buen corazón, como dice, corazón bueno y recto, facilitándole a Dios, contribuyendo con Dios, sometiéndote a Dios, siendo obediente a Dios, creyendo a la palabra, venciendo los obstáculos que mencionan ahí, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las demás cosas, tarde o temprano la palabra va a llegar al final para dar fruto. No es sabio sembrar y no cosechar. No es sabio sembrar
y abandonar la semilla. Solamente un necio lo hace. O alguien que no tenga interés, que no tenga necesidad, siembra y se olvida y no le importa. La mayoría de los cristianos nos conformamos solamente con oír la palabra. Dios, yo estoy escuchando la palabra. Yo me siento cada domingo y escucho la palabra. Yo voy y me siento y recibo la palabra. No es suficiente. No es suficiente. Yo quiero decirte que tu relación con Dios, el objetivo de tu vida, que es agradar a Dios y dar fruto para los hombres, eso está en peligro cuando tú no cuidas lo que Dios sembró en ti. Cuando tú eres indiferente y apático a lo que Dios sembró en ti. Y estoy diciendo esto porque es triste que la semilla cayó en 4 terrenos y solamente en uno dio fruto, que viene siendo el 25%. A mí me llama mucho la atención, siempre desde que comencé a leer la Biblia, hoy, hace 40 años, exactamente que me bauticé, el 25 de abril de 1970. Desde que yo leí esta parábola, a mí me llama la atención que el 75% de las personas que reciben la palabra de Dios, esa palabra se malogra en su proceso, en su crecimiento, y nunca llega a dar fruto. Porque la mayoría de la gente dice: yo tengo hojas, yo estoy contento. Yo tengo flores, yo estoy feliz. Yo tengo tallo, qué lindo. Pero Dios no te hizo para decorar. Dios te hizo para bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Aquí cabe el pensamiento que Dios siempre nos ha dado. Y es el pensamiento, mis hermanos, que la gracia Dios no la dio a nadie para distinguirlo. La gracia distingue, pero la gracia no fue dada simplemente para eso. La gracia fue dada para bendecir a los demás. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: yo te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Donde hay bendición hay propósito de Dios. Amén. La persona consciente, el cristiano maduro, el cristiano entendido, como dice ahí, que entiende la palabra de Dios, ese cristiano se va a someter a Dios y va a poner todo su corazón para llegar al final del proceso. El telos, el fin. Va a llegar al telos, va a llegar al fin, va a llegar al objetivo, va a llegar al propósito de esta semilla y a dar fruto. No hago nada con brotar, no hago nada con tener flores, no hago nada con tener hojas. También la higuera tenía hojas y Jesús la maldijo. No es hojas, yo tengo que llegar al fruto. Si no me quedé a mitad de mi crecimiento y no alcancé el objetivo, el propósito de mi Dios. Y miren ustedes acá, un nuevo intento de Dios para hacernos entender esta parábola. Yo veo algunas cosas aquí que quiero enfatizar. Miren ustedes lo que dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Vieron qué? Las aves. Yo quiero que ustedes se imaginen el cuadro, porque posiblemente Jesús, cuando estaba exponiendo esta parábola, estaba en el campo y posiblemente se estaba mirando al sembrador sembrando, porque Jesús era maestro y los maestros toman cualquier cosa que está a la vista para ilustrar. Posiblemente estaba en el campo y el sembrador estaba trabajando y Jesús vio y dijo: qué tremenda oportunidad para ilustrar lo que es el reino de Dios. Y posiblemente ya se había arado el campo y los surcos estaban hechos, y el sembrador quizás con su bolsita estaba tirando la semilla. Estaba la semilla. Y imagínense el cuadro, él tirando la semilla y un montón de aves detrás, porque las aves andan detrás de las semillas. ¿Cuántos lo saben? Muy bien. Y las aves estaban detrás mirando. Y déjame decirte, yo veo en el cuadro que mientras él lanzaba la semilla, algunas aves en el aire se las llevaban, las arrebataban en el aire. ¿Cuántos saben que las aves tienen esa habilidad? Amén. Porque vuelan. Y mientras él hace así, tiraba. Miren, en el tiempo que dura para llegar al piso, ¡chum!, se las llevaban. Las arrebataban.
Y es la palabra, el verbo que me llama la atención. Arrebatar. Miren ahora, yo quiero que ustedes comparen, vean el versículo 19, que es la explicación de Jesús. El 19. Cuando alguno oye la parábola del reino, el 19, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque el corazón es el terreno. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren la palabra que se usa, arrebata. Este verbo manifiesta violencia. Es tomar con violencia. Escuchen, esa es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo: el reino de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes arrebatan. Es la misma palabra que significa los violentos, es lo que dice el original. Los violentos lo arrebatan, porque para arrebatar el reino hay que ser violento. ¿Cuántos saben que el diablo es un violento? Él siempre quiere arrebatar lo que Dios sembró en ti. El diablo y los demonios andan como las aves detrás de ti, mirando lo que Dios siembra en ti. Y a veces, apenas cuando ven el aire, te lo llevan. Hay un dato que añade Lucas. Lucas dice que cuando se siembra la semilla, dice, y la semilla fue hollada. Ese otro cuadro. O sea, cuando tiraron la semilla, alguien pasó y pisó la semilla y la holló. Hollar o pisar en la Biblia se usa para menospreciar. Hollar es menospreciar. Jesús, cuando habló de la sal, dice: cuando la sal pierde su sabor, solamente sirve para ser hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Cuando algo no pierde el interés, cuando alguien no tiene algo, es vano, no tiene valor, la gente lo pisa. Cuando se menosprecia la palabra sembrada en el corazón, se le olla, se le pisa, se le tiene como que cualquier cosa. Es un ambiente preciso para los demonios, porque no hay aprecio por la palabra. Hay muchas maneras de hollar la palabra de Dios, de pisarla. Y cuando cae junto al camino, que yo veo que está accesible junto al camino, por eso las aves aún en el aire se pueden arrebatar. Esa palabra arrebatar es la misma palabra también que usa cuando el Espíritu arrebató a Felipe en Hechos capítulo 8, que dice que lo trasladó. ¿Creen ustedes que se lo llevó así? En el instante salió de aquí y apareció allá, como en el túnel del tiempo, la película. ¿Recuerdan ustedes que se montaba y salía en otro planeta? Así fue, trasladado violentamente, porque los demonios son violentos. Cuando usted aprecia la palabra, usted jamás la va a hollar, ni va a permitir que nadie la pise. Esa es la semilla de Dios. Ahí está mi futuro, ahí está mi vida, ahí está la gloria de Dios en mi vida. Amén. Voy a apreciar la palabra. Amén. Yo dependo de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. A veces ustedes me dan profecías y algunos me ponen un montón de textos, hay interminables textos. Yo que tengo tan poco tiempo. Pero quieren ustedes, yo me pongo a buscar textos uno por uno. Y tengo así profecías, porque no doy vaso a tantas profecías. Y a veces duro hasta tarde de la noche leyendo profecías, viendo qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia. Y a veces me dan muchos textos, ustedes, mensajes de ustedes, y yo tengo que leer uno por uno. Y me ministran los textos. Y yo digo, yo no quiero que se pierda ninguna palabra que Dios me está dando. Porque un texto puede ser algo que impacte mi vida o que me dé un mensaje. Dios lo usó mucho a ustedes en los meses pasados, cuando estábamos en aquella crisis. Y muchos textos que ustedes me dieron me ilustraron muchas cosas para mensajes. No se puede menospreciar la palabra de Dios. Hay que estimar la palabra.
Usted tiene que estar alerta. No tire la semilla descuidadamente ahí, no. Nosotros los predicadores tenemos que tener cuidado donde sembramos la semilla. Tenemos que tener cuidado para que no venga nadie detrás del sembrador. Nadie debe estar detrás del sembrador hollando la semilla. Nadie debe estar en la vida suya hollando la semilla, neutralizándola. Porque si usted cuida la primera etapa, entonces Dios lo va a promover a la segunda. Y si usted cuida la segunda, va a pasar a la tercera, y así sucesivamente. Si usted cuida de que brote, saldrá el tallo. Y si usted cuida el tallo, pues como dice el proceso, de la hierba va a pasar a la espiga, y de la espiga va a pasar a la espiga con fruto, con grano, y después el fruto maduro para cosecha, para bendecir a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Cuide. Si usted quiere llegar al fruto, cuide el proceso. Cuide cuando la semilla fue sembrada. Cuide cada palabra que Dios siembre en su vida. Por eso Jesús dijo: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Creen ustedes que eso fue dicho simplemente para decorar o simplemente un método de Jesús para llamar la atención y captar la atención de los oyentes? No, el Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga, el que tiene oído oiga. ¿Cuántos tienen oído? Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngale atención, préstele atención. Porque esa es la razón por la cual a nosotros nos interpreta las parábolas. Porque a nosotros Dios nos ha concedido conocer los misterios del reino. A veces la falta de amor a lo de Dios es lo que nos hace perder el interés en la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y aquí el verbo, aquí el verbo clave es arrebatar. El trabajo del diablo es arrebatar, arrancar lo que Dios siembra en tu vida, impedir. Ahora mismo estoy hablando la palabra y estoy seguro que el enemigo está tratando de arrancar con sueño, con un pensamiento volando ahí, un viaje de esos mentales, un pensamiento de que esta tarde tengo que estar a las 3 comiendo con fulano o con perencejo, quién sabe cuántas cosas. Mientras Dios está hablando, mientras Dios quiere, Dios te tiene a ti, Dios tiene una oportunidad y la quiere aprovechar para sembrar la palabra, para que nadie la arrebate, para que pase más allá del oído y llegue al corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así como hizo Abraham con el sacrificio cuando las aves venían, que estaba allí espantando a las aves. Usted tiene también que pararse y espantar las aves del cielo. Espantarlas ahí. Tú no te vas a esa semilla de Dios en mi vida y nadie la va a arrebatar. Amén. Gloria a Dios. Esa misma palabra arrebatar es la que usa Primera de Tesalonicenses cuando habla del arrebato de la iglesia. Cuando dice: el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Amén. Esa es la misma palabra, arrebatar. ¿Y creen ustedes que Cristo se va a llevar a la iglesia en cámara lenta? No. Arrebatar es que te va a levantar ahí para recibir al Señor en el aire. Abruptamente, súbitamente, abruptamente. Amén. Y de esa misma manera hay que arrebatar el reino, los violentos, pero nunca dejar que el diablo nos arrebate. El mismo cuadro de un ladrón. Un ladrón nunca te va a llevar la cartera, viene, por favor, te la llevas, te la llevas así. No, te lleva el brazo con todo y cartera. Así que el diablo arrebata. Entonces, si usted no tiene interés en la semilla, usted lo va a dejar, ¿qué importa a mí que se lleve? Pero si usted sabe lo que están depositando en usted, la vida que está depositando Dios, usted va a cuidar esa semilla. El malo está detrás. Las aves son los demonios que andan detrás. Y fíjense, cuando si la semilla cae, solamente cae, el que siembra
nosotros los sembradores, no debiéramos solamente tirar la semilla. Debiéramos de ahondar en el corazón para meterla bien profunda, donde las aves no puedan llegar. Amén. Que Dios nos enseñe a los sembradores a sembrar. No es suficiente abrir surcos, dejarlo caer. Hay que ahondar. Hay que ahondar en el corazón y sembrar la semilla bien profunda. Que por más que los picos de las aves quieran ahondar y quieran arrebatar, no puedan. Hay que cuidar la semilla. Es la palabra de Dios en tu vida. Amén. Posiblemente usted está soñando con dar fruto, pero si usted no cuida la semilla, al caer, al sembrarse, jamás va a llegar a dar fruto. Porque si se la comen las aves, digan ustedes, va a llegar a dar fruto. Hay que cuidarla en esa etapa. Y la palabra aquí clave es la palabra, y hay una palabra clave en cada terreno aquí. Y la palabra clave aquí es arrebatar. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es muy importante. Miren ustedes lo que dice el versículo 6. El 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Quiero que ustedes vean la explicación en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la parábola, luego tropieza. La palabra clave aquí es tropieza. Allí es arrebata. Aquí es tropieza. La palabra tropiezo, escándalo. De viene la palabra escándalo, un escándalo. Y esa palabra viene de una trampa que se le ponían los cazadores a ciertos animales para hacerlos caer. Tropiezo. Cuando Jesús dice, es necesario que hayan escándalos, pero hay de aquel por el cual vienen los escándalos, es la palabra tropiezo. Lo mismo. Hacer tropezar, poner trampas. El enemigo pone trampas. El diablo está mirando en cuál terreno está cayendo la parábola. Cayó acá. Yo hago mi trabajo. Junto al camino es arrebatar. En piedras es poner tropiezo. Jesús explicando dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo quiero que ustedes miren algo acá importante. Miren ustedes, aquí hay un problema. Y el problema no está en la semilla, está en el corazón. Corazón de piedra. Es muy difícil que penetre la palabra. Así como brotó de rápido, así se secó rápido, de que es de poca duración. Tenía un poquito de tierra, de terreno. Hay personas que tienen más piedra que tierra en el terreno. Dios nos habló hace poco de la dureza de corazón.
no hay palabra que penetre un corazón de piedra. Así como no hay semilla que crezca en piedra solamente. Si brotó fue porque tenía un poquito de tierra. Y así fue la adoración. Y en ese poquito de tierra recibieron la palabra con gozo. Pero no hay duración. Y si no hay duración, jamás va a llegar al fruto. ¿Cuál es el objetivo? El fruto, el fruto. Estos mensajes están concentrados en que cuidemos el proceso para llegar al fruto. Todos amamos el fruto. ¿O no todos? Queremos tener el fruto como el arbolito de Navidad, que no se lo pongan. Pero el fruto no se pone, el fruto se produce en un proceso de Dios. Aquí dice, no tenía profundidad. No, por eso no había duración. Brotó. La reciben con gozo. Pero no hay corazón. Hay muchas piedras en el corazón. Y fíjense algo que me llama la atención aquí. El versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Es interesante, porque el sol no fue dado para secar la semilla. Todo lo contrario. Si hay un elemento imprescindible en el crecimiento de una planta, es el sol. Sin sol no hay crecimiento. ¿Cuántos lo saben? No hay crecimiento. Sin embargo, el sol, en vez de contribuir a su crecimiento, la seca. ¿Por qué la seca? ¿Porque es malo el sol? ¿Porque no funciona el sol? No. Sino porque no hay condiciones. Primeramente, no hay profundidad. Hay poca tierra. No resiste el calor del sol. El calor del sol tiene un nivel. Pero tiene que haber ciertos elementos para que la planta asimile. Por ejemplo, Lucas dice, no tenía humedad, añade Lucas. ¿No tenía qué? Humedad. Si tenía poca tierra y no tenía humedad, ¿va a asimilar el sol? No había condición. Porque la planta necesita, ¿de dónde viene la humedad? Viene del rocío o viene del agua que cayó de la tierra, del cielo. Y si no hay rocío y si no hay agua y hay poca tierra, el calor del sol, en vez de contribuir, lo que hace es que la seca. Ahora, ¿saben ustedes cómo llama Jesús a la explicación del sol que seca? Las aflicciones. Véanlo en el versículo 20. Dice el 21. Voy a leer el 20 para que lo entiendan. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene profundidad, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. La poca raíz no está basada en que había una debilidad en la semilla, sino que no pudo penetrar lo suficiente para arraigarse en la tierra y sustraer de la tierra la savia, los elementos para crecer. Entonces, poca raíz, porque había poca tierra. Lucas dice, no tenía humedad, no había agua. ¿Por qué no había agua? Porque si no hay tierra, ¿dónde va a meter el agua? En la piedra se seca de una vez. ¿Cuántos saben que el agua se seca rápido en la piedra? ¿Y cuántos saben que en la tierra dura más la humedad? ¿Cuántos saben que la tierra dura más la humedad? ¿Cuántos saben que dura más la humedad en la tierra? Porque la absorbe y la retiene por un tiempo, pero la piedra no. Corazón de piedra, corazón. Ya saben ustedes lo que produce, ya hemos hablado de la cardioporosis. El corazón endurecido no hace que la semilla no tenga profundidad, poca raíz. Como las raíces son la que penetra en la tierra y sustraen. Pero no hay por dónde, la piedra no le permite arraigarse, profundizarse, no hay profundidad, se pierde la humedad. Entonces el calor del sol, como no hay humedad, no hay un balance. Entonces el calor, la temperatura fuerte, seca lo poco que queda.
Y lo que es una bendición, el sol, se convierte en una maldición. Porque no hay elementos, no hay condiciones. Ahora, miren ustedes, ¿saben cómo le llama Jesús al sol que seca? Le llama aflicción. El 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿saben lo que produce el sol? Aflicción, persecución. En otras palabras, cuando viene el calor de la prueba, se secan. Esta palabra, me gusta la palabra aflicción en griego. ¿Sabe qué significa la palabra aflicción? Esa palabra la tengo acá, pero no lo voy a complicar con pronunciación en griego. Pero esa palabra significa prensar, oprimir, exprimir. Esa palabra se traduce prensar, oprimir, exprimir. O sea, el sol como aflicción, como ilustración de aflicción, prensa, oprime la semilla. La prensa, la oprime y la exprime con la temperatura, con el calor en este caso, el calor de la aflicción. Esta palabra se traduce mayormente como tribulación en la Biblia. Venida la tribulación. Esta palabra es la palabra latina tribulum, que era el rodillo que usaban los romanos para trillar el trigo. Así que la aflicción, la persecución, se convierte en una prensa que oprime y exprime. Es como un rodillo que le pasa por encima a la semilla. Y eso es lo que hace, eso es lo que produce las aflicciones y las tribulaciones en una persona que no tiene corazón, que no tiene terreno para que la semilla crezca hacia abajo. ¿Cuántos saben que si crece hacia abajo, crece hacia arriba? ¿Cuántos saben que si hay profundidad, hay esperanza para crecimiento? Profundidad. ¿Cuántos saben, hermanos? Miren una cosa. No tenía profundidad, por consiguiente no tenía duración. ¿Cuántos saben que la profundidad tiene que ver con la duración? Amén. Usted nunca va a durar si usted no profundiza en Dios. Si usted no deja que la palabra le penetre, no es suficiente oírla y que se siembre, tiene que penetrar en su corazón. Y para penetrar tiene que quitar toda piedra del camino, todo lo que le impide. Amén. Y ahí entra el trabajo de usted. Ahí entra la responsabilidad del creyente. Ahí entra su responsabilidad. Yo le voy a facilitar el corazón a Dios para que la raíz penetre bien profunda y pueda sustraer de la tierra y retenga la humedad y el calor del sol le dé a la planta aquello que Dios determinó que le dé. Pero va a haber poca duración. Cuando llega la aflicción, la persecución, la tribulación, y comienzan las presiones del ambiente, y comienza el rodillo pasando por encima, ¿creen ustedes que va a perseverar una persona que no tiene su profundidad en Dios? ¿Quiénes perseveran? ¿Quiénes perseveran? Usted tiene que tener resistencia para cuando pase el rodillo, usted se levante de nuevo. ¿Han visto esa semilla que le pasa a una planadora y duran una semana y después ¡pum! Y vuelve y sale otra vez? Tiene profundidad. No importa lo que el diablo ponga sobre tu cabeza. Amén.
Hay profundidad, hay profundidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. La semilla fue hecha para penetrar. La semilla no pertenece a la superficie, sino a la profundidad. El que crece hacia abajo crecerá hacia arriba. Es una ley espiritual. El que crece hacia abajo crecerá hacia arriba. Cristo estaba allá en el cielo y creció hacia abajo. Llegó hasta la parte más profunda de la tierra y de allá se levantó. Y fue tan poderosa la energía, la operación de su poder, que lo lanzó a la diestra del Padre. Amén. Y ese mismo poder, esa misma operación, esa misma energía, que es la palabra que usa la Biblia, esa energía es la que te va a lanzar hacia arriba. Jesús dijo: yo soy el grano de trigo. Si yo soy sembrado, si yo no soy sembrado, jamás voy a germinar. Pero si yo siembro, voy a levantar muchos hijos. Amén. Jesús llegó a la parte más profunda de la tierra y ahora está en la parte más alta del cielo. Creció en humildad, se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. El que crece en humildad crece para arriba también. En el reino de Dios se crece hacia abajo para crecer hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. Si la palabra no penetra en el corazón, entonces va a haber tropiezo. Yo quiero que tú le pongas algo a tu Biblia acá, para que tú veas un contraste. Yo quiero que tú vengas al libro de Santiago, capítulo 1. Ponle algo a la Biblia que vamos a regresar. Santiago, capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. Antes de las epístolas, según Pedro, está Santiago, capítulo 1. Dice aquí, versículo 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Qué debe producir? Gozo. Pero en ese terreno la recibió con gozo y luego la aflicción le quitó el gozo y le secó el gozo. ¿Cuántos saben que la prueba produce gozo? Algunos se lo quita. Cuando no hay profundidad, se pierde el gozo, se pierde la edificación, se seca, no hay duración, por consiguiente no se llega al fruto, porque hay tropiezo y me caigo, se me seca todo. Aquí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Escucha, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Atención aquí. Escuchen. ¿Recuerdan ustedes cuando yo estudié con ustedes el verbo teleios, que viene de telos, significa fin? Que lo estudiamos cuando hablamos el primer mensaje en Marcos capítulo 4. Y yo les dije a ustedes que teleio significa habiendo alcanzado su fin. Ese verbo significa habiendo alcanzado su fin. ¿Qué significa? Teleios, habiendo alcanzado su fin. ¿Recuerdan ustedes que usé la palabra telesforeo? El verbo telesforeo, telos,
fin y fero llevar hasta el fin, cuando habrá de la semilla, cuando les enseñé que el fruto está listo para la cosecha, y él mismo lo dice, lo admite, porque llegó hasta el final. Telesforeo, llevar hasta el fin. Y eso es lo que Dios quiere, llevar hasta el fin. Y entonces, teleios, que es el verbo que se traduce perfeccionar, madurar, porque por la idea de que lleva hasta el fin. Porque eso es lo que significa teleios, habiendo alcanzado su fin, o sea, su telos, su objetivo, su fin, el logró, llegó a la última etapa. Por eso se traduce acabado, completo, consumado. Teleios es algo que está consumado, que está terminado, que está finiquitado. Es la palabra que usa Jesús cuando dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado, teleios. De ahí viene la palabra de Jesús en la cruz: consumado es. Tener relación con eso, teleios. Entonces, miren ahora aquí la enseñanza. Traten de entender. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuchen, donde leímos en la semilla que cae que caen en las piedras, como no tiene profundidad, es de poca duración, vendida la aflicción y la persecución, la tribulación, diga la prueba, se seca, tropieza. Pero aquí dice que la prueba, en vez de secarnos y hacernos tropezar, produce algo lindo en nosotros, y es paciencia. Ahora, ¿cuándo la prueba produce paciencia? Diga, cuando yo tengo profundidad. Tengo profundidad. ¿Recuerdan ustedes la que cayó en buena tierra, que dio fruto con perseverancia? ¿Por qué? Porque tenía profundidad. Como era buena tierra, la semilla penetró. Tuvo profundidad. Cuando vino la prueba por causa de la palabra, no tropezó. ¿Por qué no tropezó? Porque tenía profundidad. Aprovechó el sol. El sol no fue aflicción, fue una bendición. Hubo humedad, hubo un balance en todo, porque penetró, porque aprovechó, porque permitió que Dios calara profundamente. La prueba no debe secarte, no debe ser un tropiezo, debe producir paciencia en ti. Pero para producir paciencia tiene que haber resistencia. En otras palabras, el que sobrevive a la prueba adquiere paciencia. Amén. Amén. Dígalo conmigo. El que sobrevive a la prueba, a la aflicción y a la tribulación y a la persecución que viene como causa de la palabra, adquiere paciencia. ¿Por qué? Porque adquiere una resistencia contra el mal, y en la próxima voy a ser mejor, y cuando sigue lo voy a vencer. ¡Aleluya! Amén. 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 ¿Saben ustedes en el cuerpo lo que son los anticuerpos? El sistema que tiene el cuerpo de defensa, que cuando entra un virus hay una resistencia. ¿Y qué hace esa resistencia? Crea una defensa. Y cuando viene de nuevo, ya tiene defensa, porque ha creado una resistencia. Así, mis hermanos, que la prueba es el sistema inmunológico de la semilla, para resistir todo lo que viene y tener fuerza para lo que sigue, para seguir creciendo hasta que yo llegue a teleios, a una obra terminada y acabada. No hay madurez sin disciplina. No hay madurez sin sujeción a Dios.
No hay madurez sin muerte al yo. No hay madurez sin prueba y aflicción, tribulación y persecución. No hay madurez. Ser un cristiano maduro no es una casualidad. Es sujeción al proceso de Dios hasta que Dios lo termine. Es aprovecharlo de Dios. La semilla de Dios la defiendo de las aves. El terreno es de Dios. Quito las piedras. El sol es de Dios, lo aprovecho. La humedad es de Dios, le saco provecho. No resisto la obra de Dios, porque la piedra es resistencia al proceso de Dios. Eso es la dureza del corazón, resistencia a lo de Dios. Pero escuchen lo que dice aquí, me llama la atención el versículo 4. Más tenga la paciencia, diga, la paciencia es un fruto de la prueba. ¿Qué es la paciencia? Un fruto de la prueba. La paciencia es un fruto de la prueba. La paciencia es un fruto de la prueba. Dígalo conmigo, la paciencia es un fruto de la prueba. No hay paciencia si no hay prueba, porque la prueba, la paciencia se ejercita, crece con la prueba. Más tenga la paciencia su obra completa. Y la palabra completa aquí es el mismo verbo teleios. 2 veces se usa en este versículo teleios. Se traduce completar y se traduce perfeccionar. ¡Qué tremendo! Dice, escuchen, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, teleios, o su obra terminada. La paciencia llega a estar completa cuando hay prueba. No se perfecciona la paciencia si no hay prueba. Yo leí este texto para que usted contraste con el terreno donde cae la semilla en la piedra. Que el sol, que es la aflicción, que debe ser una bendición, la aflicción debe ser una bendición, se convierte en lo que seca y lo que hace tropezar. Y no debe ser así. La prueba no te debe paralizar, debe ser el impulso para seguir adelante. Amén. 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 Porque la paciencia se ejercita con la prueba. Y con la misma prueba llega a completarse, a dar fruto, a llegar a la última etapa, a teleios, a acabarse, a consumarse. Pero la mayoría de los predicadores le quitamos a la gente el efecto prueba y le predicamos un evangelio sin cruz. Un evangelio sin aflicción. Y la carne no muere sin cruz. La carne fue clavada en la cruz. La carne no muere sin cruz. El antídoto de la carne es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne muere en la cruz. La cruz es el fin de la carne. Y fue en la cruz que Cristo dijo, consumado es. El pecado termina en la cruz. La carne termina en la cruz. Y el que quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Y el que no renuncia no puede ser mi discípulo. Porque la cruz es renunciar, es morir a la vida cómoda, a la vida de complacencia del yo y del ego, engordar el vientre, como dice Pablo. Por eso el cristianismo se ha debilitado, porque los sembradores, los predicadores le han quitado a la gente el pare de sufrir. Y perdóname que yo no le estoy haciendo culto a la aflicción. Estoy diciendo que la Biblia dice que es el medio para crecer y para completar lo que Dios ha hecho. Amén. Dígame lo siguiente. ¿No estamos rodeados de bacterias y de virus? Póngase a estudiar microbiología y ustedes verán que en la cama que usted se acuesta hay billones de bacterias. En la almohada suya está llena de billones no millones, billones de bacterias, de virus. Está plagado en el aire, en las manos. Usted es así, en cualquier cosa. Ay, si supieran cuánto hay. ¿Por qué el ser humano? Dígame por qué el ser humano resiste todos esos virus.
y todas las bacterias, no existiera el ser humano sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios al cuerpo le puso un médico adentro. Le puso un sistema para resistir todo lo que entre. Y un cuerpo fuerte es aquel que tiene antídotos para contrarrestar todo lo que entre. Amén. Aleluya. La viruela, el sarampión y otras enfermedades nunca me matarán, porque yo la contraje y mi cuerpo ya tiene para combatir. Una semilla expuesta a los elementos de la naturaleza aprovecha el sol, aprovecha la humedad, aprovecha el viento, y todo lo que parece negativo se convierte en positivo, porque yo resisto, porque el Espíritu de Dios está en mí y porque la semilla tiene los elementos para resistir. Amén, 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 amén. Amén. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, para inspirar, para vencer, para resistir, para prevalecer, para liberar, para restaurar y para todo. Es un instrumento perfecto. Amén. La debilidad no está en la semilla, la debilidad está en el corazón que no se abre para Dios y que pierde el interés en la palabra de Dios. Pero si tú supieras que lo que Dios deposita en ti es tu misma vida, de ahí depende tu presente y tu futuro, es tu tesoro. Entonces mira lo que dice aquí: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Fíjense, escuchen, esto comenzó diciendo que tengan gozo cuando hay diversas pruebas. Gozo cuando vienen las pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Y la paciencia logra su fruto perfecto. O sea, llega a completarse cuando sigue la prueba. Para que seáis perfectos. ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva la prueba? Ah, la madurez. Aquí es el mismo verbo, completa y perfectos. Hay el mismo verbo teleios. Pero aquí añade más. Dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Así que sin aflicción, sin el sol, sin el calor del sol, sin la persecución, sin la tribulación, no hay paciencia. Y la paciencia llega a estar completa, teleios, cuando sigue la prueba. Y entonces se logra que seamos perfectos, o sea, maduros, completos, consumados. Y añade una palabra más: y cabales. ¿Qué es algo cabal? Sin que os falte otra cosa. Usa otro verbo para añadir. ¿Saben ustedes, hermanos? Esta palabra es muy, pero muy interesante. Muy interesante esa palabra. Porque esa palabra viene, cabales, viene de se juntan dos palabras, dos términos griegos: holo y keiros. Holokeiros. Holos es entero y keiros es porción. Diga, una porción completa. De ahí que lo que quiere decir es totalmente perfeccionados, completos por todas partes. ¿Cuántos quieren ser perfectos y cabales? O sea, completos por todas partes. Por el frente, por el lado, por los lados y por las espaldas. Perfectamente, valga la redundancia, perfectamente perfeccionados. Eso es como una redundancia, porque cabales es lo mismo que perfeccionado. O sea, en último análisis es lo que quiere decir. Parece que no era suficiente para Santiago decir completos y perfectos, sino que metió cabales para darle más fuerza. Porción entera, porción completa. Perfeccionados por todas partes, totalmente perfectos. A eso lleva la paciencia. Pero la paciencia se mueve por la prueba.
Cuando hay poco terreno, viene la aflicción por causa de la palabra, lo que hace es que se convierte en un tropiezo y seca y daña. Cuando el sol la aflicción no fue hecha. Dígame, ¿el sol es una maldición o es una bendición? ¿Por qué para aquellos que tienen la semilla en la piedra lo seca y a nosotros qué hace? Nos hace perfectos por todas partes. Porque sabemos aprovechar el sol, porque tenemos profundidad en Dios. Retenemos la humedad y la humedad contrarresta y mantiene el sol a una temperatura para que haga el trabajo en nosotros. El sol en el cuerpo humano produce la vitamina D. El sol está hecho, el sol, el agua es vida en la tierra. Sin embargo, se convierte en un problema cuando no hay profundidad. ¿Quieren verlo en Romanos capítulo 5? El mismo principio, Romanos capítulo 5, léalo conmigo. Romanos 5. Esta es la paradoja del evangelio, que como golpea la carne, los predicadores que quieren ser, porque en el último análisis los predicadores que predican una vida fácil, tranquila, y que predican la unción de los superhéroes, Batman. ¿Sabe cuál es la unción de los superhéroes? Batman, Batman, pam, pam, pam. Los intocables murieron en Chicago en tiempos de Al Capone. Nos presentan que somos cristianos intocables, cuando el que inventó esto fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, ay de ustedes. Porque fuego vine a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Y desde ahora en adelante estarán dos en la casa divididos. La suegra contra el yerno contra la suegra. Así lo dice Jesús, no lo dije yo. Los hijos contra los padres contra los hijos. Oposición total. ¿Por qué? Porque es lucha contra la carne, lucha contra el mundo y lucha contra el diablo. ¿No va a producir eso? ¿No tener el mundo en enemistad contra Dios? La iglesia solamente se libra de la tentación del mundo cuando se conforma a este siglo. Entonces son socios del mundo y el mundo entonces no los persigue. Pero cuando tú te paras para ir en contra de la corriente, el diablo te va a declarar la guerra. Escuchen ahora Romanos capítulo 5. Comenzamos nosotros este texto muy lindo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí suena muy hermoso. Luego dice, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. En otra palabra, cuando la prensa y el rodillo viene sobre mi cabeza, tribulación, que ya lo leímos, que era en latín. La palabra tribulación era el rodillo que usaban los romanos para trillar el trigo. Así cuando el rodillo nos pasa por la cabeza y nos presiona y nos hace exprimir, sabiendo que la tribulación produce cosas. Ay, no lo dice Santiaguito solamente, lo dice Pablo. Así que ya son dos de parte del Espíritu que lo dicen. Y creo que nunca anduvieron juntos. Y la esperanza no avergüenza. No es un tropiezo, como sucede con aquellos que caen sobre la piedra, la semilla sobre la piedra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. Ahora, vamos donde comenzamos. Y venga conmigo a Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8.
Bueno, para completar el cuadro, no déjalos ahí. Vamos a Mateo primero, porque yo me queda todavía el tercer terreno antes de llegar al cuarto. Vamos a Mateo capítulo 13 y brevemente voy a decir esto, quiero llegar a aplicar lo que dije. Mateo 13. ¿Ya lo tienen? Ahora, miren lo que dice el 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La tercera palabra es ahogar. ¿Cuál es la primera? A ver si recuerdan. La primera, arrebatar. ¿Cuál es la segunda? Tropiezo. ¿Cuál es la tercera? Ahogar. Líbrense de esas tres. Son los tres enemigos de la palabra. ¿Cuál es la primera? Arrebatar. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Tropiezo. ¿Cuál es la tercera? Ahogar. Y miren cómo aplica el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, que fue lo que estudiamos la semana pasada, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se hace qué? Infructuosa. Acarpos, sin fruto. Privativo, sin. Y carpos, fruto, sin fruto. ¿Por qué se hace sin fruto? Ahí dijimos que en realidad aquí, yo quiero que ustedes vean esto acá. La primera etapa, en el primer terreno, la semilla ni brota. No, las aves no la dejaron brotar. En el segundo, brotó poquito. En la tercera, llegó hasta dar frutos. Porque leímos, recuerdan ustedes, estudiamos la semana pasada, que dio frutos pequeñitos, pero verdes. No llegaron a madurar. Quiere decir que en el primer terreno ni brota. En el segundo, el tallito, una cosita. El tercero creció más. Este creció más. Hasta llegó a tener frutos verdes pequeños. Según estudiamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Ahogar significa que fue asfixiada la semilla. Fue presionada, fue obstaculizada, fue impedida. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, los placeres, ahogan. Que fue lo que estudiamos la semana pasada. Asfixian. Y cuando se quiere abrir paso, hay tantas enredaderas por ahí en los espinos ahí. Y los espinos tienen espinas. Y todas esas espinas, pobre plantita, por crecer, y lo que hace es que la lastiman, la impiden, la obstaculizan, la asfixian, la ahogan, como estudiamos la semana pasada. Los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza, los placeres, las ocupaciones, el American Dream, el estrés, que es 2 más 1, estrés. Fíjense, en el primero ni crece, en el segundo un poquito, y en el tercero un poquito más, pero se queda asfixiada. Cuarto terreno, vamos a leerlo aquí, después pasamos a Lucas y terminamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué cosa? Y da fruto. Lleva fruto. Lleva fruto. Carpos fero. ¿Recuerdan ustedes? Llevar fruto. Lo tenemos la semana pasada. Lleva fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué triste que Jesús no se detuvo a hablar de cómo llegó allá. ¿Ustedes creen que creció así, sin impedimento? Así, llegó allá a dar fruto así. ¿Todo le favorecía? No, no todo le favorecía. No todo le favorecía. Estoy seguro que este terreno, cuando vinieron las aves del cielo, tomaron un sombrero mexicano a espantar las aves como hizo Abraham. Eso no fue así, un milagro. Surgió. No. Aunque Jesús no lo dijo, se sobreentiende
que no solamente, como dice Lucas, tenía un corazón bueno y recto. No solamente eso le favoreció. Esta gente, como tenía un corazón bueno y recto, amaban la palabra, apreciaban la palabra, entendían. Si entendían significan, si entendía, dice, la palabra de Dios es mi vida. Yo no la cambio por nada, ni por placer, ni por riqueza, ni por nada de esta vida, porque un día todo se va a terminar y la palabra queda, el reino queda. Así que yo voy a ser sabio y voy a elegir lo mejor en mi vida. Yo no me voy a dejar enredar. Mi prioridad es la palabra, es la semilla. Así que esto no es una casualidad, ni fue algo así que todo salió fácil. No, esta gente pelearon, esta gente vencieron. ¿Cuál es la primera palabra? Arrebatar. Esta gente no permitieron que le arrebataran la palabra. ¿Por qué? Porque como entendían, pues, entendían, esta palabra es clave, negocio, no es euforia, entendían. Y como entendían el valor de la palabra. Entendían que Dios cuando siembra para propósito, entendían y dijeron, no, yo no hago nada con que la palabra brote y crezca. La palabra tiene que llegar a ser cabal y completa en mi vida para que dé fruto y bendiga a la gente y yo logre el propósito de Dios en mi vida. Así que esta gente vencieron el arrebato. Esta gente vencieron el tropiezo y la aflicción le fue de bendición porque le dio paciencia. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Lucas explicando dice que dieron fruto con paciencia. Porque la palabra perseverancia se dice, es la palabra paciencia, la misma palabra que usa Santiago y la misma palabra que usa Pablo en Romanos 5, es la misma palabra que usa Lucas en su evangelio cuando dice que dan fruto con paciencia. La misma palabra, fruto con paciencia, que traduce perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Porque la paciencia en último análisis es perseverancia, porque no se deja vencer de la aflicción, de la tribulación ni de nada. Amén. Quiere decir que resiste y sobrevive. Yo quiero decirte una gran enseñanza, una gran revelación. Al diablo no se le vence, porque ya Cristo lo venció. Al diablo se le resiste. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Resistir la aflicción, resistir la persecución, resistir todo lo que venga para preservar la semilla. Como hizo la mujer en Apocalipsis 12. Se agarró el vientre y a correr para que no me tome, para que no me alcance el dragón. Y corrió al desierto a cuidar el hijo, a cuidar el propósito. Como hizo María cuando Herodes lo perseguía. Me voy para Egipto, aunque Egipto es un camino prohibido. Prefiero ir a Egipto, que era un camino prohibido para los hebreos. Porque Dios le dijo, nunca más vuelvan a Egipto, nunca más vuelvan por ese camino. Pero prefiero ir a Egipto, que me maten al muchacho, porque aquí está la esperanza del mundo. Retén lo que tienes, iglesia. Que nadie arrebate tu corona. Esta gente no dieron fruto a 100 por 1 por arte de magia. Esta gente entendieron. Esta gente pelearon y resistieron para que nadie arrebate. Esta gente le facilitaron a Dios en su terreno. Señor, quito las piedras para que penetre la palabra. La palabra. Porque si hay profundidad, hay humedad. Porque la lluvia y el rocío pueden hacer su trabajo. Y el sol no viene con toda su fuerza, porque la humedad resiste y mantiene una temperatura adecuada para que sea de bendición. Y en vez de secarme, como hace la aflicción, que en vez de secarme me da paciencia y me hace un cabal, no un carnal, sino un cabal. Cuando está fuera de los cabales, yo no estoy fuera de los cabales, yo estoy cabal. En esta palabra, estoy completo por todos los lados. Eso es lo que dice Pablo cuando habla de cuando habla de la justificación. Cuando dice, en Cristo estamos completos, cumplidos, teleios. En cuanto a la justificación,
Ahora hay que meterle mano a la santificación, que es, dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que sirvamos al pecado como antes que dedicábamos nuestros miembros a servir a la injusticia. Ahora somos siervos de Dios, no del pecado, siervos de Dios, y tenemos como fin, dice, tenemos como fin, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto es la santificación. ¿Qué es el fruto? ¿Y cuál es el fin? La vida eterna, o sea, la glorificación el día de su venida. El fruto es la santificación. Dios quiere perfeccionarnos, santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Por completo. Haga el Señor una obra completa y cabal en cada uno. ¿Cuántos quieren una obra cabal? Entonces prepárese para cuando llegue el sol de la aflicción. Que nadie es condecorado en el ejército si no es veterano de guerra. Nadie llega a ser general estudiando en una universidad, a menos que no sean otros países que nombran a la gente por política, por parentesco y amistad. Pero cuando usted se gana la condecoración, o sea, la honra, es porque usted peleó bien, caminó bien y llegó hasta el final. Y por eso fue condecorado. Así que este buen terreno da fruto. Telesforeo, lleva fruto hasta el final, hasta que admite cosecha. Diga fruto hasta que admite cosecha. Hasta que llama a los segadores: metan la hoz, que el fruto vivo está maduro. No me dejen en el árbol, porque se me debilita la ramita y me caigo y me comen los gusanos y las aves del cielo. Y yo fui madurado para dar vida a los hombres. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Escúchame. La primera semilla se malogró en el 30 en su crecimiento. La segunda se maduró en el 60 y nunca llegó al 100. Pero esta pasó el 30, pasó el 60 y llegó al 100. Y el 100 es 100% es cabal y completo. Perfección, madurez. Y después su fruto pasó por el 30, pasó por el 30, pasó por el 60 y pasó al 100. Maduró el fruto. Y dice Lucas, producen fruto. Producen fruto. Ahí viene la multiplicación. Dan fruto, pero se multiplica. Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, cuando llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y usa en Juan 15 3 palabras. Dice fruto, más fruto y mucho fruto. Diga fruto 30, más fruto 60 y mucho fruto 100 por 1. Perfectos y cabales por todas partes. Denle un aplauso al Señor. Perfectos y cabales en el crecimiento, 100% en el crecimiento, 100% en el desarrollo, 100% en el fruto y 100% en la multiplicación. Perfectos y cabales, probados y aprobados. Probados y aprobados. ¿Por qué aprobados? Porque crecimos en paciencia siendo probados. Y la paciencia ya va a ser perfecta por la prueba. Y por eso Dios nos aprueba. Dios solamente aprueba lo perfecto, o sea, lo maduro. Perfecto en la Biblia no es ser impecable, solamente Dios es impecable. Perfecto en la Biblia es llegar
a ese estado de estar completos, de llegar a madurar a la última etapa. A ver, ¿dónde está aquí el terreno del corazón bueno y recto? Que van a vencer los arrebatos del diablo, los tropiezos del diablo y los ahogos del diablo, para llegar a ser perfectos y cabales. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, gracias por tu bendita palabra. Ella es vida para nosotros. Cada día nos sirve, Señor, una ración nueva, distinta, hermosa, nutritiva, sustanciosa. Gracias. Gracias porque hay lluvia para nosotros, hay sol para nosotros y hay semilla para nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por las enseñanzas del gran maestro. Gracias por Jesús. Bendecimos a Jesús como maestro por su enseñanza. Gracias, oh Dios. Señor, nuestro Padre, tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Tú, Señor. Por eso rogamos, nos humillamos en tu presencia. Venimos a decir que sin ti nada podemos hacer. Venimos a decir que es imposible lograrlo sin ti. Venimos a humillarnos y a confesar, y confesamos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestra torpeza. Y venimos a pedir tu sabiduría, tu consejo, el querer. Pon el querer en nosotros, pon el hacer, pon, Dios mío, la estima por la palabra, la estimación por la palabra. Ayúdanos a valorizar tu palabra, a tener en alta estima, Dios mío, a vivir para esto, como dijo Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Por eso al final pudo decir: consumado es. Pudo decir: he terminado la obra que me diste que hiciese. Queremos llegar al final. Queremos terminar la carrera con gozo. Dios mío, danos ahora la resistencia contra toda aflicción. Ayúdanos a sacarle provecho a la aflicción del sol, al calor del sol y a toda adversidad que venga contra nosotros. Ayúdanos a crecer, a hacernos fuertes a través de las oposiciones, para llegar a crecer y a ser perfectos en paciencia. Oh Dios, perfecciónanos. Queremos ser perfectos y cabales. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios eterno, al Dios fiel, al Dios verdadero, al Dios que trazó esta palabra para ti, que te la sirvió. Que ese Dios te bendiga, que tú seas de buen corazón, de corazón bueno y recto, que tú seas de los que entienden, de aquellos que aprecian la palabra, de aquellos que pelean contra las aves del cielo para que no te arrebaten la bendición. Que tú seas también, que tú seas de esos que le sacan provecho a la aflicción, a la tribulación, porque saben producir la paciencia a través de la prueba. Que Dios te ayude a nunca enredarte en los afanes de esta vida, en los engaños de la riqueza, para que tú logres en tu vida aquello para lo cual fuiste destinado por Dios. Y es a dar fruto para vida eterna, a bendecir a los hombres, a ser un testimonio del poder de Dios y de la obra de Dios. Dios quiere hacerte perfecto, perfeccionarte en todas las cosas, para que tú seas de esos que dan fruto maduro con perseverancia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.